Hola, el día de hoy te traigo una historia fascinante y es la de un joven venezolano inmigrante que con tan solo 20 años ya ha trabajado en el Capitolio de los Estados Unidos y también junto a Michelle Obama. Esta historia es de éxito y logros y aquí queda demostrado que con perseverancia todo es posible. Así que démosles la bienvenida a Luis Moro. Gracias, Ruth, por la invitación. Encantadísimo estar aquí. ¿Cómo ha sido la visita a la Casa Blanca? También has estado en esos lados. Chévere, demasiado. Yo creo que al final es como una aventura, ¿no? Yo todavía me cuestiono si todo esto que está pasando es cierto. Y llegar a espacios tan importantes a tan corta edad y dejar un mensaje, ¿no? Que la idea es que los jóvenes formen parte de la política de Estados Unidos, que también se Ujú. involucren, porque sí, yo creo que hay algo importantísimo de poder entender, es que los jóvenes son la solución de tantísimas cosas. Y eso es lo que hago y lo que planeo hacer por mucho rato, ¿no? Hasta que no sea joven ya y se acabe el discurso. Te queda mucho tiempo, de verdad que sí, por cosas por hacer. Cuéntanos, cómo eras tú de joven? ¿Te imaginaste en algún momento o ya estabas definido que querías estar en la política, ser abogado, escritor? Eh, ¿Cómo fue ese inicio? Bueno, joven sigo siendo. Bueno, es que es verdad, es joven, tiene 20 años, bueno, adolescente. No, ese tipo de cosas las sigo adaptando, ¿no? Hay momentos donde juego, hay momentos donde leo, hay momentos donde veo programas de Venezuela que ya no están en la palestra venezolana, pero los sigo viendo por YouTube. Sigo siendo ese chamo de 20 años, que el mismo que cuando tenía 18, 17 y 16. Simplemente que, bueno, ahora asumiendo roles y asumiendo responsabilidades que antes no tenía. Pero uno se va acostumbrando porque la vida se trata de eso, ¿no? Cuando uno va asumiendo la adultez, unos lo enfrentan con una familia a través del matrimonio y pues yo lo enfrento tomando responsabilidades políticas y sociales. Okay. Emigraste desde muy joven para acá, para los Estados Unidos. Explícanos cómo fue esa llegada a donde te encuentras y el camino que has decidido recorrer. Llegué con mi madre con $100, siempre lo digo, en el bolsillo. Ujú. Fue difícil, ¿no? Como cualquier migrante pasa por esos obstáculos el primer año. Yo siempre digo que el primer año es terrorífico, aunque vengas con $50,000, porque te encuentras ante un choque cultural que mucho más allá del dinero, pues no lo puedes sustituir. Está el choque del idioma, el choque de financiero, no solamente el dinero, sino cómo se manejan las finanzas aquí. Y eso me pegó mucho. Y también dejar a mi familia, porque toda mi familia está en Venezuela, y cómo lidiar con eso, ¿no? Con el ámbito emocional, como se habla en este podcast, Ujú. eh, y lidiar con eso a temprana edad, porque en mi caso estaba pasando por una migración, pero también estaba pasando por un momento interno que es la adolescencia, donde hay muchos cambios, tanto físicos, pero también emocionales. Entonces estaba Ok. lidiando con dos cosas, la inmigración y la adolescencia. Ok. Y decides entonces, evidentemente todos llegamos aquí, tenemos que realizar una cantidad de trabajo. ¿Tú llegas a estudiar solamente o de inmediato trabajas? ¿Cómo fue ese choque? Porque en Venezuela nos dedicamos a estudiar. Ujú. Aquí Aquí. no. Aquí me dediqué a estudiar y trabajar. A los Ujú, 15 años empecé a trabajar en McDonald's, ujú. donde pues pude aprender el idioma, cómo gerenciar una tienda, porque ya a los 16 me convertí en supervisor de esa tienda. Wow. Sí, tenía que pues gerenciar una tienda de más de 50 empleados, y estar pendiente de las ventas, la producción. Y eso me abrió la mente a el liderazgo, ¿no? El liderazgo no es solamente pues tú ser un embajador de algo, sino delegar. Y aprendí cómo delegar en ese espacio y eso me permitió luego ir a la política, porque la política también se trata de delegar. Esos fueron mis comienzos. Estudiaba y trabajaba 40 horas a la semana y estudiaba full time también. Entonces era Wow. trabajador full time y estudiante full time. Claro, eso suena casi que imposible, pero con dedicación y con disciplina se logra. Lo que sí sacrifiqué fue el sueño, porque no dormía mucho. Claro, evidentemente. Entonces, ¿crees que tú que la constancia es mucho más importante de tener la suerte o de llegar aquí y decir que, bueno, conseguí el trabajo deseado o este, conseguí estudiar en la universidad que quería? Sí, yo creo que
la suerte es como efímera, ¿no? Ujú. Se la lleva el viento si no le pones preparación. Yo siempre vivo mi vida como un partido de fútbol. O sea, cuando estoy en los últimos 5 minutos del partido y tengo que encargarme de meter un gol porque si no perdemos. Y así siempre ha sido mi estilo de vida con el equipo que trabaja conmigo. Siempre estando pendiente ante las cosas que pueden suceder, cómo los solucionamos y cómo avanzamos. Y cómo convertirnos en personas imprescindibles, ¿no? Cómo al final somos criados bajo un lente de todos somos reemplazables. En Ok, realidad, todo el mundo, si tú mañana te botan del trabajo, alguien te va a sustituir. Sí, y pasa, y es real. Y puede que esa persona haga el trabajo mejor que tú, pero van a haber cualidades que en realidad no se pueden sustituir, que son como el ADN, ¿no? Esa confianza, esa constancia, esa resiliencia, eso no se sustituye. Y en mi práctica, tanto política, pero social, con los jóvenes, en las conferencias que hago, me encargo de que ellos descubran ese 1%. Siempre estamos acostumbrados a que nos digan, dale 100%. Pero ¿qué pasa con ese 1% que te hace distinto? Que es lo que yo llamo el sello diferenciador. Allí nos encargamos de encontrar eso en cada joven, porque hay que tratarlo desde la juventud. Porque si llegamos a los 40, 50, 60 años y no sabemos qué nos hace imprescindibles, ahí está complicada la cosa. ¿cómo trabajaste la resiliencia, ya que lo acabas de decir, en este camino que has tenido? Corto pero largo. Eh, Sí. bueno, porque yo creo que mis experiencias, no, yo no las escogí. Y uno no escoge sus experiencias, simplemente pasan. Ok. Y uno decide si fracasa. Fracasar es una decisión y Ujú. ser exitoso es otra decisión. Y yo decidí ser exitoso, pero para que llegue el éxito necesita haber el fracaso. Lo que simplemente no puedes sentirte derrotado. Hay una diferencia entre derrota y fracaso. El fracaso es temporal, que te deja una lección, y la derrota es permanente. Entonces practiqué la resiliencia entendiendo de que estas cosas no las escogí yo, me las puso Dios por una razón, y yo tengo que buscar una manera de poder sobrepasar esto, porque si no lo pudiese sobrepasar, no lo estuviese viviendo. Claro. Y eso me permitió pues formar una coraza para poder lidiar con temas complicados. Tan joven y trabajas la persuasión, Ujú, ¿verdad? Es ujú. que él es una caja de sorpresas, señores. Yo estoy aquí, estos 15 minutos los quiero hacer bien concentrados y brindar lo mejor de ti a toda la audiencia. La persuasión. Te dedicas exactamente a trabajar en eso. ¿Qué diferencia crees tú que hay entre la persuasión y la manipulación? Muy buena pregunta. La persuasión es convencer a otra persona que te escucha a través de hechos que son innegables, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia entre un hecho y una opinión. La Ujú. opinión es refutable, puede ser verdadera, puede ser falsa. El hecho no. El hecho es hecho, aunque te guste o no te guste. Por ejemplo, y te voy a hablar aquí de política. Ok. Lo que pasa en Venezuela es Ujú, un sistema autoritario. No lo digo yo, no es una opinión, es un hecho. ujú. Y de ahí no se escapa nadie. Y la manipulación es convencer a alguien a través de opiniones. No es lo mismo convencer a través de hechos que de opiniones. Con la intención de tergiversar una información para que la persona piense como tú. Pero puede ser a través de una fuente creíble o no creíble. Esa es la diferencia. La persuasión es simplemente un estilo de vida. Es decir, estas son las herramientas y tú mismo escoges tus respuestas. La manipulación es, esta es la respuesta y necesitas escoger esta respuesta. Esa es la diferencia. Ok. Mira, y estuviste muy cerca de uno de los grandes oradores, uno de los mejores. ¿Qué aprendiste ¿Quién es? de Michelle Obama, de Obama, que estuviste ahí cerca de ellos? Con Michelle aprendí que pues la diferencia, hay una diferencia entre ser servidor Ajá. público y político, que no son las dos cosas. Las dos cosas no son las mismas. Servidor público es dedicarse, como le dice la palabra, a servirle a la sociedad, a las necesidades de una comunidad. El político es seguir una agenda partidista e ideológica, Ok. donde a veces esa agenda no pone en interés los intereses colectivos de la sociedad. Por eso vemos que algunos políticos dicen, bueno, a mí me importa la inmigración, pero no voy a hacer nada para que eso se resuelva, Ok. porque no seguimos una agenda, no está como parte de la agenda. El servidor público simplemente le va a importar la inmigración, esté en la agenda o no esté en la agenda. Ok. ¿Tú te consideras político o Servidor servidor? público, Servidor público, te servidor llamo. público. Absolutamente. Y mi análisis político es bipartidista.
A mí ni me paga el Partido Republicano ni me paga el Partido Demócrata. Bajo una visión juvenil, yo abogo por los jóvenes. Critico a Trump, critico a Biden, critico a quien crea que debo criticar basado en lo que ellos han hecho, pero no tengo una ideología en particular, que es lo que la gente le llama independiente, Okay. que no es lo mismo. El bipartidismo es simplemente escoger lo mejor de los dos partidos y de ahí sacar conclusiones. Eso es lo que hago. Sí, servidor público, no político, muy Ujú. bien. Bueno, vamos a pasar ahora a otro punto, que es el maravilloso libro que tienes imprescindible, Ujú, El ujú, poder del arte de contar historias en español, ujú. y que lo dedicas a la generación Z. A la generación Z. Explícanos un poco eso. El libro es simplemente romper con sistemas de crianza. Eh, Desmanteliza todo lo que tiene que ver la manera en que fuimos en realidad criados. El tema de la religión, la política, la moda. Yo siempre dice en el libro que todo lo que está de moda pasa de moda, ¿no? Claro, y Em, vuelve también. y vuelve también. Entonces, el tema de la fama, donde vemos actualmente sobre cómo los jóvenes están dispuestos a renunciar a sus carreras solo por ser famosos y solo por tener influencia. Influencer. Entonces, ¿qué ganas tú con la influencia si no tienes un mensaje que en realidad comunique lo que eres y lo que quieres dejar? Todo eso lo hablo en el libro. Es un libro cuya intención es molestar al que lo lee. No es un libro donde te vas a sentir complacido o complacida por Ujú. leerlo. Y yo creo que cuando te moleste un poco es porque estamos tocando fibras emocionales, que es verdad, hemos Y crecido saca 20 la, 30 años en eso. y saca a la persona de la zona de Y confort sacarlos de también. la zona de confort a través de temas importantes y delicados, como por ejemplo la religión, que es un tema. Hay una parte del libro Un se llama, tabú. es un tabú, y una parte del libro se llama La institución más persuasiva es la iglesia. Y allí hablo sobre casos reales que han pasado en el ámbito de la iglesia y la religión, y cómo juega un papel fundamental en todo lo que hacemos, consciente o inconscientemente. El libro lo inauguras ahora, la presentación del El libro es 26 de ahora abril el 26 de abril, ¿no? en The Billmore, en Coral Gables. Ok, Y ya pueden tener acceso al libro a través de mi página web, de luismoros.com. ok. Claro, conciso y contundente. Conferencia. Exacto. ¿Dónde vamos a tener esa conferencia? Esa conferencia la vamos a tener, la próxima va a ser en Texas, Ok. el 27 de abril a las 6:30 de la tarde. Claro, conciso y contundente nace de eh, una desesperación personal que tenía yo al ver cómo, al hacer preguntas, tanto a políticos, más que todo Ujú. políticos, veía que en vez de responder, hacían un discurso político en el cual no decían nada. Y era como una vagancia de palabras que en realidad no me llevaba a mi respuesta. Y me empecé a dar cuenta que el latino, pero más que todo el venezolano, Ujú. tiende a extender mucho sus respuestas y no son claros, ni concisos, ni contundentes. Y en la política siempre se dice que 3 ideas diferentes en una oración es igual a nada. Es importante que en una oración tú dejes una idea en claro, Ok. porque si me dices 3 en una, me voy a perder. Entonces, claro, conciso y contundente habla de eso, de cómo ser claros al hablar, concisos para saber sintetizar y contundente para crear esa intriga ante el que nos escucha de que quiero saber más de lo que estás diciendo. De eso se trata. Interesante. Y va a ser a nivel nacional Va a esa, ser a nivel esa gira. nacional, empezamos en Texas, luego vamos a Nueva York, Connecticut, New Jersey y pronto aquí en Miami. Qué bien. Mira, Luis, pero también ayudas a los jóvenes a asesorarlos para Ah, la entrada de sí. las Ujú. universidades. Háblanos un poco de eso, porque si alguna persona quiere tener tu asesoría. Sí, bueno, ahí pasan dos cosas. Está la asesoría personalizada, Ujú. que es para los jóvenes hispanos, esa es mi audiencia, pues porque creo que los jóvenes estadounidenses tienen más recursos, un bagaje de recursos en inglés, pero todas mis asesorías son en español, para esos jóvenes que vienen llegando. Lo podemos hacer personalizado y la razón por lo que es personalizado es porque cada historia es distinta y Claro, cada jornada es distinta en el tema de los grados, de las horas comunitarias, de la edad del estudiante. Entonces, por eso es personalizado. Sin embargo, tenemos una conferencia que se llama Bécate, Aprende a ganar una beca sin morir en el intento, ok. donde ahí reúno tanto a padres como a estudiantes para que conozcan los factores importantes de cómo ganar una beca. Es como una Esa es conferencia. conferencia. Es Ok. general porque los datos que doy allí son generales. Si en realidad quieres que tu hijo se gane esa beca
y hacerlo bajo un foco más personalizado, ahí sí me tengo que sentar con tu hijo, hacer un mapa de los próximos pasos a realizar y hacerlo de una manera más orgánica con esa persona, entendiendo cuáles son sus números, las estadísticas, el promedio, las clases que está tomando, el grado, etc. Ok. Bueno, Luis, creo que lo condensé todo. Sí, sí. Para que... Una gran parte. Sí, por favor, para que danos tus redes antes de darnos la cápsula de vida para nuestra audiencia. Mis redes sociales, todas en todas las plataformas digitales, como @deluismoros. THE de Luis Moros. Okay. ¿Y la cápsula de vida para nuestra audiencia? Una cápsula de vida, como un consejo. Sí. Si quieres aprender algo de verdad, que te mueva la fibra emocional, ponte a pensar en el último error que cometiste. Eso es lo que yo uso siempre. Cuando en realidad yo quiero aprender algo que no pueda ver en un libro o pueda ver en un artículo, me siento un rato aquí en un lugar tan silencioso como este y me pongo a pensar en ese último error que cometí. Y de allí saco conclusiones que no me va a llevar a ningún otro sitio donde las puedo encontrar, sino aquí, conmigo mismo, para poder seguir adelante. Gracias, Luis. Y déjame decirte que eres un ente motivador increíble, de verdad que sí. Gracias. Me encantó estar aquí. Ay, sí. Gracias. Bienvenido cuantas veces quieras. A mi comunidad. Nos vemos en otro capítulo de Cápsulas de Vida con Ruth Gooding.